Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sean de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a El Canal Sin Un Buen Nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Megalópolis, la más reciente película de Francis Ford Coppola. Una película que desde su estreno en el Festival de Cannes ha dado mucho de qué hablar. Tanto la gente que la considera una gran joya como la gente que la considera una de las grandes decepciones de este año. Una película completamente polarizante por donde se vea, y creo que es justo una de esas razones por las cuales, por lo menos hacia mí, es una de las películas más esperadas del año. Si es que la gente que la llegó a ver en los festivales en su momento, si tal vez exagera o tal vez están bastante más acertados en lo que termina siendo la película. Entonces, vamos a hablar de la película, pero antes, como siempre, primero el tráiler y ahorita vamos a hablar un poco más de la misma. There's still so much to accomplish, but is there time? Wait. Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis. Ok, como ya lo dije, la película está escrita y dirigida por Francis Ford Coppola. No creo que sea necesario decir quién es Coppola, director de películas como El Padrino, las 3 películas del Padrino, de hecho, Apocalipsis Now, La Conversación, El Drácula de Bram Stoker, por decir las grandes películas que lo hicieron considerarse como uno de los directores más importantes. Pero también, obviamente, un poco después de que hace todo este tipo de grandes aciertos, tanto en crítica como tal vez un poco más en público, es verdad de que en los últimos años hemos tenido un Coppola que parece que no es el mismo director, en el sentido de que ha hecho películas que no han sido tanto del agrado de la gente, como un poco más lo mismo de él, de alejarse de los grandes estudios, de alejarse de las grandes presiones de Hollywood y hacer simplemente lo que él hace, lo que él quiere y todo este tipo de cosas. Esto mismo sucede para el ejemplo de Megalópolis, porque Megalópolis, si mal no me acuerdo, es una película donde nace en su concepción desde 1980 aproximadamente, que es cuando empieza a idearse la historia, empieza a idearse el guión, a plantearse el cómo podría ser esto, que lo que en su momento es una de sus más grandes obras, una de sus obras más ambiciosas. Obviamente en su momento se da cuenta de que tal vez la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para tener la visión, un poco como lo que pasa con el Avatar de James Cameron, que también nace como por los 90s, una cosa así, pero se dan cuenta que la tecnología aún no está lo suficientemente avanzada como para plantearse exactamente como se lo están imaginando y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, intentan esperarse un poco más, que entonces hace que la película durante mucho tiempo se considere como una de estas grandes películas que nunca se pudo haber realizado, como lo puede ser tal vez El hombre que mató al Quijote, que por cierto también aparece ahí Adam Driver. Es bastante curioso que hace algunos años Coppola decidió aventarse a hacer las películas él solo, después de que ninguna otra gran productora decidiera darle financiamiento. Entonces él decidió poner de su propio bolsillo los 150 millones, creo que lo que terminó costando, que también salen muchas noticias a través de la producción de esa película. Entre ellos termina costando mucho dinero porque Coppola termina despidiendo al primer equipo de efectos visuales que tenía la película porque no le estaba gustando lo que estaban realizando, una cosa así. También eso termina explicando mucho de los visuales que terminamos viendo. Pero vamos a dejar un poco esta historia de lo que ha sido Megalópolis, porque al final de cuentas, en este año 2024 se ha terminado de estrenar lo que finalmente sería la película más ambiciosa y al mismo tiempo una de las más personales del director. Megalópolis nos va a hablar de un arquitecto, el cual nunca se nos explica realmente el por qué tiene estos poderes de poder detener el tiempo, pero que él sueña con crear una, como es el mismo nombre de la película, una megalópolis en donde la sociedad del siglo XXI pueda vivir en armonía y en paz y todo este tipo de cosas. Hay varias cosas interesantes que ocurren en la película. Por ejemplo, una de ellas es que utiliza el símil del Imperio Romano, porque de hecho lo que hace es que la película toma lugar en lo que ellos llaman la Nueva Roma o el Tercer Imperio Romano, que está ubicado en lo que pues, nosotros conocemos como Nueva York. Entonces es un poco interesante porque todos los personajes terminan utilizando nombres romanos. Es bastante curioso el cómo lo maneja la misma película. Pero también es curioso porque se nota en partes de la misma que es una peli que ha pasado por varios años, por varias versiones del mismo director, por varias reescrituras, porque hay personajes que de repente como que desaparecen un rato y vuelven a aparecer. Como que entre todas estas escrituras hay personajes que dejan de tener importancia en la historia para volver a aparecer en la historia con la misma importancia que tenían anteriormente, y es bastante curioso, es bastante raro el cómo lo maneja todo esto. Hay algo muy curioso que se hizo durante la promoción
visión de esta misma, que es intentar marcarla como la película de un director adelantado a su época o incomprendido en estos momentos. Es bastante curioso. Desde la campaña de promoción estaban intentando disfrazar a Megalópolis como una película que fuera adelantada a su época. Y es bastante curioso que se utilicen este tipo de adjetivos, porque justo esto de cuando se dice que una obra es adelantada a su época, todo se dice a mucho tiempo posterior, a posteriori. No es algo que podamos decir actualmente de una película, sino es algo que se tiene que decir 5 años a vista o 10 años vista. Tal vez no se supo contemplar de la manera correcta en su momento, pero al final termina encontrando su público, termina encontrando su nicho, termina reivindicándose por los mismos críticos de cine, que terminan diciendo, pues sabes que tal vez fuimos muy duros en su momento y actualmente vemos que la película tal vez sí funciona como lo quiere hacer el director y todo este tipo de cosas. Y al final también es curioso porque en toda esta campaña de promoción Coppola realmente ha sido muy enfático a que esta película no la hace realmente pensando en recaudar dinero, en recuperar el dinero que se terminó gastando, o para agradarle a los críticos, o inclusive para agradar al público general, sino esto que es una película que él quería hacer, su capricho cinematográfico, si lo queremos ver de esa manera. Realmente está feliz con hacerlo finalmente y que la gente pueda ver lo que estuvo en su cabeza durante tantos años. Entonces, pues más allá de intentar hacer que la gente vea, vemos a un Coppola en estas promociones, es un Coppola súper relajado, como que simplemente está hablando de las pelis que lo inspiraron desde hace mucho tiempo a iniciar al cine, de las pelis que lo han marcado, las influencias que ha tenido a lo largo de todos estos años. Y no sé, por un lado puedo aceptar y reconocer esa parte de creador de esto no lo hice para que la gente me alabe como para recolectar premios o como para recolectar dinero, sino que esto lo hago simplemente porque es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y que ahora tengo la oportunidad de hacerlo tal y como lo visualicé hace ya casi 40 años. Es verdad de que va a depender mucho la disposición con la que vayas a ver esta película. Si piensas que vas a ver una peli mala, te vas a concentrar mucho en los aspectos negativos que los tiene la misma película, pero tal vez no vas a ver un poco los aspectos positivos que tiene la misma, porque realmente, como se ha dicho la discusión entre crítico y público general, ha sido un poco de que o es una de las grandes obras maestras de los últimos años, o es una de las peores películas que hemos visto exactamente en el mismo periodo de tiempo. Y si le tengo que reconocer a algo a Coppola, es la originalidad que tiene. Tal vez no tanto en la escritura, tal vez no tanto en la narrativa de la película, pero sí en la manera de realizar la misma. Es una peli que en ningún momento te suelta las propuestas visuales que te plantea desde el principio. Desde el principio te plantean no solamente el cómo se van a ver la peli, sino cómo vamos a ver un montaje diferente. Y esta genialidad, si lo quieres ver de esta manera, o esta creatividad, no la abandona en ningún momento. A lo largo de sus casi 2 horas y media que dura, es algo que no suelta en ningún momento, como que en ningún momento recae. Es verdad de que no llegué a conectar del todo con la película y me costó hasta cierto punto terminar de verla. Es bastante curioso que se diga lo mismo de Coppola, de un director incomprendido. Recordamos que tal vez creo que fue el segundo tráiler que subieron ya cuando lo había comprado Lionsgate para la distribución. Uno de los puntos fuertes que tenía esto eran las críticas negativas que había recibido la primera parte del Padrino, la peli de Apocalipsis Now y el Drácula de Bram Stoker, creo, para que vean que este director siempre ha sido apabullado por la crítica cuando intenta proponer algo diferente, y que es el mismo paso del tiempo el que termina demostrando que estas películas no eran una fumada del director, sino que eran unas obras maestras, como lo explica el meme de Volver. Tal vez no estamos listos para entenderlas, para verlas. Entonces, esta misma discusión ha generado Megalópolis, y es una gran obra maestra entre la gente un poco más allegada al director, o que aprecia al director por lo que hizo anteriormente, o entre la gente que tal vez no le importa tanto la trayectoria de Coppola, sino un poco el producto que terminamos viendo. Genera mucha conversación todo lo que hace, porque también obviamente una de las grandes fumadas que vimos o que escuchamos que se hicieron en el Festival de Cannes fue poner un actor que interactúe en algún punto de la película con la misma. Obviamente esto no es viable a una distribución internacional, de hecho ya lo digo, si la quieren ver en México, que se acaba de estrenar en México, si la quieren ver no van a encontrar a un cinepolito poniéndose de repente enfrente de la cámara para hacer una pregunta a Adam Driver, sino que simplemente la pregunta ya está pregrabada y simplemente lo vamos a escuchar, aunque sigamos teniendo la misma intención. Es una experiencia sin duda que es
rara de ver en estos tiempos actuales, por lo menos en el cine, que se estrena año con año, y propuestas que quieren ser diferentes a lo que propone Hollywood con el estado actual de muchas cosas. No vayan con ninguna predisposición de que la peli va a ser mala o que tal vez no les va a gustar, sino vayan con un poco de mentalidad abierta. Es interesante ver este tipo de propuestas, y es interesante que se generen sus propios criterios, y más con este tipo de películas en donde genuinamente es una experiencia el ir a verla en una pantalla grande. Tal vez no solo por el hecho de que tal vez te pueda tocar una persona hablándole a la pantalla, sino por el hecho de todo lo que te propone la misma película, por todo lo que te propone el mismo director. Es interesante no solamente quedarse con las opiniones de una o dos personas que tal vez le gustó, que tal vez no le gustó, que tal vez la alabaron mucho, que tal vez le aventaron mucha tierra. Es una propuesta muy arriesgada, es una propuesta muy interesante y que realmente recomiendo que se vea si tienen la oportunidad de verla en el cine. Igual recomiendo que se vea sin importar el método que sea, simplemente para tener una conversación, para generar un diálogo mucho más interesante de qué es lo que pudo haberse hecho bien, qué es lo que hizo mal, si es incomprendida en tiempos modernos, o tal vez hubiera sido comprendida si se hubiera estrenado en los 80s, 90s, cuando fue pensado por primera vez. Megalopolis es un experimento bastante interesante. Tal vez no va a recolectar tantos premios cuando sea la temporada, pero sí va a ser una película en la que de vez en cuando, año con año, va a salir en la conversación de ¿se acuerdan de la fumada que hizo Coppola en 2024? Y es bastante bueno, es bastante curioso. Terminé con dudas en la película de que si me gustó, si no me gustó, pero creo que va a ser más interesante lo que se genere fuera de la misma, de lo que tal vez se está generando con la misma película. Y sin nada más que agregar, creo que esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.